Seguimos en cadena nacional y tenemos la suerte además de estar con Javier Martín. Él es periodista también y desde enero tú estás dirigiendo la agencia EFE en Chile. Pero luego de el currículum de Javier es demasiado largo, no lo voy a leer entero, ¿ya? Así que bienvenido, qué bueno que tenerte acá. Muchas gracias por estar acá. Tú eres uno de los periodistas que tiene más experiencia en Oriente Medio. Además fuiste fundador de la primera, digamos, corresponsalía como permanente también en Irán. Has estado en Irán desde el 2009 al 2011, has estado en Irak, en el Líbano, en fin, en muchos países con una corresponsalía que además ha estado 20 años más o menos en Oriente Medio, ¿no? Sí, más o menos Oriente Medio. Y llegas a Chile hace poco tiempo. ¿En enero? Hace 3 semanas atrás también estuviste haciendo un reportaje que creo que ya vamos a ver ya en un minuto atrás, de Médicos Sin Fronteras, ¿no es cierto? En África con el tema de los migrantes. Pero mi pregunta, te tengo que preguntar de todas maneras, ¿por qué estás en Chile después de estar en Oriente Medio? Y son razones personales. ¿Qué pasó? Son razones personales, pero bueno... pero políticas también. Políticas también, porque al final uno necesitaba un paréntesis después de 25 años pues, haciendo periodismo de guerra, arrastrando a la familia conmigo. Ya. Y la familia necesitaba parar, yo también necesitaba parar, pero también es verdad que tenía que parar en un sitio que no fuera demasiado aburrido. ¿Ya? Y yo creo que Chile, o sea, que pudiera seguir haciendo reportajes, que se pudiera seguir reporteando, que tuviera un interés informativo, y si nos apetecía Sudamérica, me apetecía Sudamérica y creo que era el sitio. Primero fue Colombia, esa fue la primera opción, pero al final con la pandemia se complicó todo y terminamos en Chile, pero eran mis dos opciones, o Colombia o Chile. Ahora, tú eres un corresponsal de guerra. Sí. Eso es, tú en el fondo, que hiciste periodismo para ser corresponsal de guerra. Mi madre, que la pobre ya murió, pero contaba siempre una anécdota que yo creo que es mentira, pero ella era muy feliz contándola, la contaba a todo el mundo que pudiera ver, y decía que cuando yo era un niño pequeñito, con 4 años y el pelo largo y rubio, aunque no lo parezca, y parecía una niña, y decía, ¡ay! Una señora vino al mercado y dijo, ¡uy, esta niña, qué guapa es! No, mira, es un niño. Bueno, el niño, ¿y tú qué vas a ser de mayor? ¿Bombero, futbolista y tal? Y entonces, según mi madre, y esa historia que yo creo que es falsa, dije corresponsal de guerra, no dije ni periodista, ni dije nada. Con 4 años dije que... Es verdad que vengo de una familia de periodistas, mi padre lo es, mi abuelo lo era, el periodismo como que estaba en la familia. ¿Ya? Pero sí que es verdad que yo quería ser corresponsal, no sé si de guerra, pero corresponsal sí que quería ser. Hay unas imágenes, quiero que veamos las imágenes de estas, vamos a ir conversando sobre también estas imágenes, que es uno de tus últimos reportajes, que tiene que ver también con algo que hemos visto insistentemente, que son imágenes de migrantes africanos tratando de entrar al continente europeo. Esta es, además, cuéntanos cuál es la situación esta puntual. Bueno, estábamos en mitad del Mediterráneo, llevábamos casi 2 semanas navegando, un tiempo infernal, estábamos como a unas 10 millas, 15 millas de la costa de Libia, y afortunadamente pues de repente apareció el sol, se calmó el mar y en ese momento empezaron a salir las pateras. ¿Las pateras son? Las pateras son esas embarcaciones como de plástico que se ven allí al fondo. Sí, sí. Eso es una patera. Realmente son para llevar 100 personas, llevan normalmente 200, 250. Salen desde las playas de Libia por la noche. Después de haber pasado un terrible periplo por todo África, tienen que pagar por ello, por arriesgarse al mar, entonces las lanzan al mar por la noche y por la mañana aparecen en medio de alta mar, y ahí es donde están los barcos de rescate. Y empieza lo que es una pelea. Porque este barco en el que yo estaba, el Aquarius de Médicos Sin Fronteras, recoge a los migrantes y los lleva a Europa. Para salvarlos. Pero como Europa no quiere que vengan esos migrantes, lo que ocurre es que al mismo tiempo puede aparecer una patrullera del ejército libio y intentar recuperar ellos a los migrantes. Entonces, si los recupera la patrulla de Libia, los devuelve a Libia y vuelven a entrar otra vez en la cárcel, otra vez con los tratantes, otra vez a intentar volver a salir, y otra vez entonces empieza como un pulso entre las organizaciones humanitarias por intentar rescatar a esas personas y llevarlas a un lugar seguro en Europa, y las
patrulleras libias que están financiadas por la Unión Europea para devolverlos a la zona de guerra. Pero ahí estamos viendo una guagua que va como de mano en mano. Sí, esa guagua tenía una semana de vida. Había nacido en la playa, la madre estaba allí y bueno, afortunadamente la pudimos llevar la pudieron llevar. Yo estaba allí en la misma barca que ellos. Se pudo llevar al barco de salvamento y luego después de 2 semanas bajar en Sicilia, en Italia. Al estar en Sicilia, al llegar estas pateras, ¿siempre llegan rescatadas por organismos internacionales? Siempre llegan por organismos internacionales porque estos son, realmente esto es una guerra para los pobres. Estas personas que están aquí son los pobres. Si tú quieres pasar a Europa como ilegal y tienes dinero, te puedes alquilar una lancha fuera borda en el norte de Túnez y por unos 5.000 euros, creo que son como 5 o 6 millones aquí. Vas en lancha rápida con contrabandistas de tabaco que además de tabaco llevan migrantes, te meten por una zona, pero estas personas pagan 1.000, 1.500 euros por entrar así. Ya. Una vez que llegan a Europa, ¿tienen refugio? Una vez que llegan a Europa, son recogidas por las organizaciones internacionales, entre ellas de la ONU, la Organización Internacional de las Migraciones, y se les lleva a un campo de refugiados. Allí se les investiga y dependiendo de la historia de cada uno, algunos piden derecho a asilo político porque vienen de zonas de guerra, otras personas vienen simplemente intentando buscar un futuro. Dependiendo de eso, hay algunos que se les devuelve a África, en este caso a Libia, donde está la guerra otra vez, o hay gente que consigue quedarse, o otros que escapan de los campos y terminan ingresando en Francia, algunos que quedan sueltos por las calles, pero realmente están bajo refugio, están entre 2 y 3 semanas. Ok. Ahora, esto es una de las tantas cosas que te ha tocado de alguna manera. Sí. Sé que parece que vamos a pasar muy rápido por realidades que son muy profundas, dolorosas, que además de alguna manera ya también atraviesan todos los continentes, ¿no? Esto es una experiencia que de una u otra manera es parte de lo que está pasando en el mundo, ¿o no? Exactamente. En todos estos años, ¿cómo te ha ido modificando las grandes migraciones para ti, que tú los estás viendo? No, yo no creo, más que modificarse, lo que se repiten son patrones. ¿Ya? ¿Cuáles son? Es decir, lo que vas dando cuenta es que la desigualdad es un tema problemático o que está en el origen de todos los conflictos desde que yo llevo en esto, que mi primera guerra fue en 2002 en el Líbano y estoy ahora en 2022, 20 años en guerra. Siempre ha sido la desigualdad. La desigualdad siempre así, porque la desigualdad existe, o sea, es decir, siempre habrá alguien que tenga más o quien tenga menos. El problema de la desigualdad es que sea así o sea así. Cuando la desigualdad es pequeña, los países son seguros, porque al final tú le das a las personas que menos tienen los recursos para tener una vida feliz. Esas personas no van a irte a robar, ni te van a ir a crear un problema, ni van a hacer una revolución. Ahora, cuando la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen es muy grande, cada vez que se agranda, eso termina desembocando en revoluciones, y las revoluciones en migraciones y gente que tiene que huir en busca de un futuro mejor porque no tiene ese futuro en su propio país. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti en estos 20 años con respecto a la migración? Tú dices, sigue el patrón de la desigualdad, pero que se ha vuelto mucho más feroz. Aquellos que realmente son... Porque aquí siempre hay alguien que gana plata acá. Claro, es aquí que siempre hay alguien que la migración irregular es un negocio. Es un negocio que además imbrica muchas cosas, porque no solamente lo que descubrimos sobre todo en África es que es como un gran supermercado. Un supermercado. Es un supermercado del contrabando. Está dividido por secciones, como si fuera un hipermercado, y entonces las personas que se dedican al contrabando, que ganan mucha plata con eso, no solamente ganan dinero con los migrantes. O sea, un migrante, cuando quiere empezar este camino, paga dinero por salir de su casa a una persona que le lleva a un punto. Y en ese punto tiene que volver a pagar dinero para que esa persona le lleve a otro punto. Y así va teniendo que ganar dinero por el camino. Es decir, esas personas, el que les lleva gana dinero, el que les da una casa segura le gana dinero, pero el que le lleva no lleva solamente migrantes. Muchas veces llega
gasolina de contrabando, lleva armas, lleva droga, lleva comida, porque se contrabandea con la harina, se contrabandea con todo. Entonces ves que la misma familia se dedica, unos se dedican a contrabandear la harina, otros se contrabandean migrantes. En el mismo camión en el que van migrantes encuentras que sobre todo la gasolina, no tanto el petróleo, sino la gasolina es el principal, la principal commodity, como le llaman, para comprar y vender. Entonces encuentras que, por ejemplo, la gasolina que hay en Libia, que es un país muy rico con gasolina, no se vende en Libia, se vende en Argelia o se vende en Nigeria porque está subvencionada y es más barata, y al final la gasolina que se hace en Nigeria no se vende en Nigeria, sino que se vende en Libia y se termina vendiendo en Europa. O sea, al final es un gran círculo en el que se contrabandea con todo, es un gran negocio, por eso es imposible deshacerlo. Ahora, tú tuviste 20 años, en el Medio Oriente, y quiero saber la razón por la cual saliste del Medio Oriente, porque me lo contaste ahora recién. ¿Qué pasa con el Medio Oriente? ¿Se te hace más duro? ¿Se está haciendo más violento? ¿Sucede ya que en el fondo pasa lo de tus hijos, que también que de alguna manera no pueden sostener esa vida? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Bueno, los niños crecen y entonces evidentemente tienes que gestionar tus salidas de casa para ir a trabajar de una manera diferente. Antes, cuando son pequeñitos, pues no saben dónde papá se va de viaje, vuelve, nos trae unos regalos y qué contentos, ¿no? Hace mucho que no te vemos, pero no saben lo que es, ¿no? La gestión de la vuelta de conflicto, de cómo se gestiona, digamos, toda la salud mental, de la que se habla mucho, que tenemos también los corresponsales de guerra, porque vemos cosas muy, muy duras que luego nos traemos a casa y terminas teniendo pesadillas por la noche, gritos en medio de la noche, problemas a la hora de salir de casa porque no te fías de nadie, y eso lo sufre tu pareja y lo sufren tus hijos. ¿Te pasó? Sí. Sí, ya. El estrés postraumático llegó en un momento que incluso pudo acabar con la relación y con todo, porque bueno, yo tenía pesadillas por la noche, le golpeaba dormido y insomne a la almohada, gritaba cosas extrañas. ¿De cuál experiencia volviste que terminaste? Fue Irak en 2005, porque fue la época en la que hubo un cambio para nosotros como periodistas de guerra. En Irak hubo un cambio, 2003-2005, muy, muy grande, y es que dejamos de ser los testigos de un conflicto para ser parte del conflicto. En ese momento nos convertimos en una persona que, si te secuestraban, valías dinero y dependía de tu nacionalidad y tu pasaporte, podrías tener un fondo u otro. Entonces, yo mismo estuve secuestrado un poco de tiempo, también tuve varios ataques con disparos. ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrado? Un par de días. Eso no lo sabe nadie y sabrá a partir de ahora. Pero sí, estuvimos retenidos con otro compañero. Nos intentaron asaltar 2 veces, dispararon en el coche varias veces, con tiros que nos dieron en el coche según huíamos. Pasó de todo, bajarnos a punta de pistola de un camión, miles de cosas. Entonces, en aquella época sí que en 2003 era como mucho más fácil, pero en 2005 pues era muchísimo más complicado. O sea, y entonces ahí sí que empiezas a hacer cosas como de seguridad que son básicas, digamos, de no caminar siempre por el mismo sitio, no salir siempre a la misma hora, no estar siempre con las mismas personas, disfrazarte, por ejemplo, de mujer para ir a hacer de estas que solo con burka para ir a hacer una entrevista, todo este tipo de cosas que tú las haces como vida normal. Estás 1 mes, 2 meses, 3 meses en una zona de conflicto, viviendo en un hotel donde tienes 3 horas de electricidad al día, ese tipo de cosas que es difícil encontrar comida y todo eso. Claro, cuando vuelves a la civilización, digamos, está chalado. Claro, lo que pasa es que tú no eres consciente, y además es algo que ha sido tabú entre los que, al final, los que estamos en conflicto nos conocemos, pues somos casi siempre los mismos. Sí. Y nadie te va a admitir que tenemos esos problemas. Hay gente que lo termina yendo, porque esto es como la droga, o sea, te sube tanto la adrenalina que sales de un conflicto y necesitas rápidamente ir a otro para que no te pase digamos, bajón. Entonces hay gente que se mete de conflicto en conflicto, hay gente que termina bebiendo, hay gente que no sé qué. Yo al final, afortunadamente, tenía una familia y unos niños con los que podía intentar tener una vida normal entre rato y rato que estaba en el conflicto, ¿no? Y esa es la razón por la que, de alguna manera, y bueno, quisiste parar, ¿no? Esto estaba funcionando, digamos, hasta el año 2014, que me envían de
como ahora en Chile, pero a Jerusalén, y tenemos un año muy difícil, que también hubo muchos atentados, y estuvo la guerra de Gaza, que para mí ha sido una de las peores, porque la viví dentro, los bombardeos todas las noches, que entré justo el día antes del conflicto. Y ahí mi hija, que tiene ahora 15 años, y en aquella época debía de tener 7, 8, pues me vio en la tele y vio los bombardeos y entonces entendió por qué había un casco antibalas en casa, claro, porque conectó todo, y a ella le empezó a asustar aquello mucho. Cuando nos fuimos a Túnez, que tenía que ir mucho a Libia, me trasladaron a Túnez, también hubo cosas en el colegio, nos llamaban, que la niña estaba muy incómoda de vez en cuando y siempre coincidía con las etapas en las que yo estaba de viaje. Incluso aunque estuvieran de viaje en Madrid, ella no, y yo le mandara un vídeo, ella decía, pero supuesto, no estoy seguro, ¿no? Claro, no, y el pequeño empezó también a tener pesadillas porque un par de veces nos entraron en casa a robar, pero a robar de material mío, claro, fotográfico, lógico. No se trata de un robo normal y corriente, y entonces ellos tenían un poco la obsesión de que, bueno, tenían un poco de miedo, ¿no? Y bueno, había un momento en el que eso, y también para un niño de 15 años vivir en el mundo árabe es complicado también, por todas las razones que tienen que ver con los derechos, con el feminismo, y sobre todo ella que es feminista, es vegana, es un bicho raro, como le pasa aquí también en Chile, pues bueno, necesitaba un break para ellos, necesitaba un break para mí, y Chile era un sitio interesante y con mucho trabajo. Para cerrar, ¿qué es lo que has visto de Chile? No hay mucho tiempo, estamos en un proceso histórico, y para cerrar además, ¿qué esperamos de tu trabajo acá también y de la Agencia EFE? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu tiempo acá en Chile? Bueno, aquí queremos... Chile está en el foco internacional, es decir, a día de hoy todo lo que pasa en Chile es noticia, y eso nos da mucho trabajo y nos da mucha visibilidad, pero para mí siempre el trabajo de periodista tiene que estar en la defensa de los derechos humanos, y la defensa de los derechos humanos tiene que ser en la defensa de la dignidad, y entonces tenemos que contar cómo los pueblos luchan por tener mejores condiciones de vida, y contar cómo pueden la voz de la población llevar a los cambios. Pese a todo lo que has visto, y aquí sigue para cerrar, para todo lo que has visto de toda esta historia que nos está contando, que apenas nos está contando un poquito, ¿tú eres un optimista? Bueno, ¿O quieres? ¿O estás totalmente loco? Yo creo que sí. Yo creo que para ser periodista hay que estar loco y ser optimista. Porque si no estás loco y no eres optimista, no puedes hacer bien tu trabajo. Hay que mirar el mundo con ojos de esperanza, porque si no, mejor abrimos la puerta del balcón y saltamos. Saltamos al Mapocho y nos matamos seguro, pero del golpe, no de ahogados. No, totalmente. Pero ¿tú realmente crees que el periodismo puede, o sea, desde el lugar donde tú estás, ¿tú crees que puedes hacer un cambio? ¿Cuál es? Porque digo, después de haber visto todo esto, los niños, las guaguas, o sea, todas las cosas que estamos hablando, es como mucho, ¿no? Pero mira, dudo muchísimo de que pueda servir para algo, y tengo mis momentos de bajón enormes. Pero tengo que estar convencido, porque si no, ¿para qué sirve mi trabajo? O sea, es decir, estoy aquí para eso, para intentar transmitir que hay un camino de esperanza, que si trabajamos, que si enseñamos lo que ocurre, la gente se educa, y si la gente conoce lo que hay, a lo mejor cambiamos. Yo creo que el problema que tenemos es que creemos que conocemos el mundo mejor porque existe Internet y vemos más cosas y podemos ver, como decía Borges, por un agujerito lo que pasa en China. Pero a día de hoy conocemos menos el mundo que antes, y cuanto menos conozcamos el mundo, cuanto más encerrados estemos en nosotros, en nuestras fronteras, más difícil va a poder ser un cambio, porque vamos a mirarnos solo el ombligo y vamos a pensar que solo nos importa lo que hay aquí y no lo que hay al lado. Y tenemos que enseñarle a los demás que lo que hay al lado es tan importante como lo que tienen. Javier Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Director, además de la Agencia EFE, vas a estar acá instalado en nuestro país en un break, tal cual como tú dices. Te deseamos además lo mejor para ti y para tu familia también. Pues así encantadísimo que... ya nos estaremos viendo. Nos estaremos viendo para cuando sea. De otro, para ver algunos de los reportajes y además caminos que vas a recorrer en este país. Muchas gracias por venir acá a Cadena Nacional. Y nosotros nos vamos. Este fue Cadena Nacional del Día. Estás en Vía X. Chao.